Bienvenidos sean a mi canal. En este video veremos cómo diseñar una aducción aplicando la ecuación de Darcy-Weisbach. Para poder diseñar una aducción, necesitamos el trazado en planta y además su perfil correspondiente. En este caso, el trazado en planta sería esta de acá, donde tenemos nuestro tanque ubicado y el punto final de la aducción. Nosotros podemos realizar un trazado por las curvas de nivel hasta llegar a este punto, siempre viendo que vaya en gravedad. En cada punto de intersección de la tubería o de nuestro trazado con las curvas de nivel, tenemos que tener un punto de control, el cual lo podemos llamar un nodo respectivamente. En este caso, pueden observar que yo tengo aquí tres puntos de control, que serían A, B y C. Estos mismos se deben repetir en el perfil, como vemos acá, A, B y C. De cada uno de ellos necesitamos su elevación correspondiente. Como estamos ubicados en las curvas de nivel, tendríamos estos valores de acá. También podríamos tomar cualquier punto de control intermedio entre las curvas. Luego de eso, debemos realizar el perfil correspondiente tomando en cuenta las longitudes horizontales. Estas longitudes horizontales son las longitudes que se encontrarían en planta y no las longitudes inclinadas. Esto de cada tramo. También necesitamos los datos del caudal que va a llevar, la viscosidad del líquido, que en este caso es agua, la rugosidad del material de la tubería y un valor extra que podríamos tomarlo como cero si es que no lo quisiéramos considerar, el cual es la longitud por accesorios, que en este caso me dice que se va a incrementar en un 15% a la longitud real de la tubería. Ahora, lo que vamos a hacer acá es tener esta tabla, en la cual vamos a colocar como primera columna los tramos respectivos. Estos tramos, como les había indicado, son las divisiones de punto a punto entre curvas o de punto a punto de control. En este caso podemos ver que tengo tres tramos, entonces serían del tanque A, de A a B y de B a C. El caudal. El caudal debe ser en metro cúbico segundo. Aquí yo tengo el caudal en litros sobre segundo. Lo que yo debo hacer es agarrar este caudal y dividirlo entre 1000 para tenerlo entre metro cúbico segundo. Este caudal lo voy a tener acá y se va a repetir en todos los tramos porque no existe algún punto de salida o de fuga de caudal. Por ejemplo, si nosotros en el punto A hubiéramos tenido un punto donde sale el caudal o un caudal menor al que tenemos en este punto inferior, entonces tendríamos que tomar en cuenta de que el caudal restante va a ser diferente. En este caso, como estamos tomando en cuenta de que en el punto C se va a liberar todo el caudal, va a ser el caudal igual en todos los tramos. Luego de eso calculamos el diámetro con esta ecuación que vemos acá, el cual me dice que es 1.13 multiplicado por el caudal elevado a 0.5, haciendo referencia a que se encuentra en una raíz cuadrada. Esto igualmente se va a calcular para todos los tramos, que en este caso va a ser igual para todo. Luego de eso asumimos un diámetro comercial. Este diámetro comercial, lo recomendable es que se utilice de catálogos de los fabricantes de tubería. Esto debido a que si utilizamos cualquier otro valor, podríamos tomar en cuenta que los resultados finales van a ser diferentes a los reales cuando ya se vaya a construir. Lo recomendable cuando aplicamos la ecuación de Darcy-Weisbach es que el diámetro calculado nos va a dar la referencia al diámetro comercial. Y el diámetro comercial, en este caso, se recomienda que sea mayor al diámetro calculado. Así que voy a tomar en cuenta un valor de 0.1 metros para todos los tramos. Esto debido a que este diámetro sería de 100 milímetros. Con esto vamos a calcular la velocidad, la cual me dice que es 4 por el caudal dividido entre pi multiplicado por el diámetro comercial elevado al cuadrado.
Y el valor que me va a dar lo replico en los demás tramos, que en este caso igualmente va a ser igual para cada uno de ellos. En la siguiente columna colocamos la longitud horizontal, que serían estas longitudes. El primero va a ser 120, el segundo 130 y el tercero 210 metros. Luego añadimos la longitud equivalente. Esta longitud equivalente me dice que es un 15% más. Lo que se calcula en este caso es agarrar la longitud de cada tramo y multiplicarlo por este porcentaje. En este caso, el porcentaje debo dividirlo entre 100 para convertirlo a valor numérico. También lo voy a volver como celda estática este valor de 15%, donde esté en esa celda, para que pueda replicarlo en las demás filas. Así que hago que se calcule de esta manera, y este valor es el que se incrementaría a cada tramo. Finalmente podemos calcular la longitud de cálculo. La longitud de cálculo es una suma de la longitud original más la longitud equivalente. Y esto se calcula igualmente para todos los tramos. También podríamos haber calculado esta longitud de cálculo de manera directa, con este valor de acá. El factor de longitudes equivalentes nos dice que va a ser igual a 1 más el porcentaje que se está añadiendo, que en este caso es 15%, dividido entre 100, de esta manera. Lo cual me dice que es 1.15. Y este valor, por ejemplo, tendría que haber multiplicado este valor de 120 por 1.15 y habría tenido el resultado de 138 para este tramo. Eso es una alternativa si quieren abreviar esta columna. Luego calculamos el número de Reynolds. Para eso utilizamos esta ecuación de acá, el cual me dice que es la velocidad por el diámetro comercial es el que tienen que utilizar, dividido entre la viscosidad, que tiene que estar en unidades de metros cuadrados segundo, que lo tenemos acá. Igualmente lo vuelvo celda estática y calculo. El resultado sería esto de acá para todos los tramos. Ahora, debo calcular una relación, la cual es rugosidad sobre diámetro. Esta relación rugosidad-diámetro me va a dar la referencia para poder aplicar la ecuación de Swain-Yates, esta ecuación de acá, para encontrar el factor de fricción. Entonces, voy a calcularlo acá, que sería la rugosidad, pero debe ser la rugosidad en metros. Así que voy a agarrar el valor de la rugosidad original que tenía y lo divido entre 1000 para tenerlo en unidades de metro. Ahora, coloco este valor de acá, rugosidad dividido sobre el diámetro. Hacemos que se calcule, pero voy a colocar celda estática a la rugosidad para que se repliquen todas las filas correspondientes. Vamos a ver cuántos decimales tiene y sería esto de acá. Bueno, este valor deben verlo con esta relación de acá. Si este valor se encuentra en este rango, podemos aplicar esta ecuación de Swain-Yates. En caso de que no se tenga, no es aplicable. También deben tomar en cuenta de que generalmente les va a dar tipo de flujo turbulento, pero siempre revisen que el número de Reynolds esté mayor a 5000. Ahora sí, tomando en cuenta de que se cumplen estas dos condiciones, podemos aplicar esta ecuación de acá, la cual me dice que es igual a 0.25 dividido, vamos a colocarla así, dividido entre todo esto elevado al cuadrado. Aquí dentro tendría logaritmo 10 por si acaso, porque estamos hablando de este tipo de logaritmos. Dentro de esto voy a colocar mi delación, que era en este caso rugosidad diámetro, dividido entre 3.71 más 5.74 dividido entre el número de Reynolds elevado a 0.9. Y con eso tendríamos el factor de fricción. Podemos verlo acá una vez más. Entonces tendríamos
esta fórmula para poder encontrar el factor de fricción. Esto hacemos que se calcule para todas las filas, así que lo voy a replicar y tendríamos este factor de fricción. Ahora, con eso vamos a calcular el coeficiente K para la ecuación de Darcy-Weisbach. Este K me dice que puedo encontrarlo con esta ecuación, que me dice que 0.08263 por el factor de fricción por la longitud de cálculo dividido entre el diámetro comercial, que lo tengo acá, elevado a la quinta. Igualmente hacemos que se calcule para todas las filas y tendríamos valores de K diferentes. En este caso nos va a dar diferentes porque tenemos longitudes diferentes. Luego calculamos las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga se lo calcula con el coeficiente K multiplicado por el caudal elevado al cuadrado. Hacemos que se calcule para todos los tramos y tendríamos las pérdidas de carga correspondientes. Con toda esta información ya tendríamos las pérdidas de carga finales. Lo que nos quedaría sería calcular las presiones. Las presiones se deben calcular en cada punto de control que nosotros tengamos. Empecemos con el punto del tanque. El tanque está iniciando en este punto y debemos tener dos datos, que es la cota piezométrica y la elevación. En este caso, debemos calcular la cota piezométrica en este mismo punto, en este de acá. Por ejemplo, nos dice que aquí es 800 metros sobre el nivel del mar en este punto, pero tiene una altura del tanque o una altura del agua de 1.5 metros. Entonces, aquí voy a colocar 800 más 1.5 y tendría este valor de acá en metros. La elevación. En este punto, igualmente puedo tomar en cuenta este valor de la cota piezométrica, porque estaría encontrando la presión en este punto. Entonces puedo replicarlo acá y ya tendría ese resultado. Voy a hacer lo propio para los demás puntos, que serían el punto A, B y C. Entonces aquí voy a colocar A, B y el último punto que sería C. Para estos de acá, vamos a colocar primero las elevaciones. En el punto A me dice que es 780. Entonces aquí coloco elevación 780. En C, 760. Perdón, en B, 760. Y en C va a seguir con esta cota que podría ser 760. Vamos a colocar la 740. Porque en este punto se estaría intersectando la tercera curva. Entonces sería 780, 760 y en esta que seguiría serían 740. Luego de eso, lo que voy a hacer es calcular las cotas piezométricas para estos puntos. Voy a empezar con A. Para encontrar el valor de A, agarro la cota piezométrica anterior, es decir, este valor que tenía acá, y debo restarle la pérdida de carga del tramo correspondiente. Entonces, desde este punto de acá, sería 801 menos su pérdida de carga del tramo para llegar a A. El resultado me da que es esto. Para B, va a ser la cota piezométrica que tendríamos en este punto menos su pérdida de carga para llegar a B, que en este caso sería la pérdida de carga de A a B. Entonces coloco esta cota piezométrica menos la pérdida de carga de A a B. Para C sería lo propio, la cota piezométrica de B menos la pérdida de carga de B a C para llegar al punto B. Entonces sería este valor menos su pérdida de carga correspondiente. Ya tendríamos estos valores. Ahora lo que vamos a hacer acá es sacar una diferencia. La presión es sencillamente la cota piezométrica menos la elevación. En el primer punto me va a dar 0 porque estamos hablando del tanque.
Para los demás va a haber un resultado de presión diferente, que en este caso serían estos de acá. Entonces estamos hablando de que las presiones en metros columna de agua serían en estos puntos correspondientemente. Lo que se debe controlar aquí en las presiones es de que vayan menores a 60 metros columna de agua, aunque en algunos casos se exige de que las presiones sean mucho menores todavía. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí en vez de un tanque una fuente de agua que puede ser una obra de captación y que aquí recién tenemos el tanque, en esos casos se exige o se solicita de que la presión no supere los 15 metros columna de agua. Esto para no dañar la infraestructura del tanque o tal vez si tuviéramos aquí una planta de tratamiento. En esos casos podríamos jugar un poco con los diámetros comerciales. Por ejemplo, aquí le coloqué un diámetro de 100 milímetros, pero ¿qué tal si le coloco de un diámetro de 50 milímetros? Al hacer eso, van a observar que automáticamente la pérdida de carga se va a incrementar y por tanto la presión se va a reducir. En este caso, las presiones se han reducido demasiado a un punto que me está dando negativo en este punto A. Entonces no me convendría. Aquí le podría dejar 0,1. Pero ¿qué tal si le coloco en el segundo tramo? Aquí de 0,5 y vemos que aquí ya se ha rebajado mucho más. Tal vez lo podría colocar aquí, otro de 0,5 y vamos a ver que aquí igual me da negativo. Entonces solo lo dejo en 0,1. De esta manera podríamos ir jugando hasta encontrar presiones que nos parezcan ideales. Pero para términos generales, en este caso le voy a dejar en 0,1. Eso sería la manera de poder diseñar una aducción aplicando la ecuación de Darcy-Weisbach. Si el video fue de ayuda, les invito a que puedan darle like, puedan compartir este video y también les invito a que vean los demás videos que tengo acerca de hidráulica de tuberías que trabajan a presión, los cuales lo pueden encontrar en el canal.